Estamos de regreso en el Mangú de la Mañana. En este momento me van a acompañar de Alex Santiago porque vamos a recibir al señor Luis Carvajal, un ambientalista que nos viene a arrojar luz con relación a un tema que está en el tapete en la prensa nacional a propósito de que se dice que las dunas de Baní podrían desaparecer, Alex. Triste y un escenario bastante preocupante ¿no? Un ambiente sumamente rico, un verdadero ecosistema en biodiversidad y por supuesto que con don Luis, acá entre nosotros, pues vamos a abordar estos temas, tala de árboles por allí de manera indiscriminada, qué tan cierto es que es en un amortiguamiento, que no es dentro del parque tal cual, o sea que bueno, vamos a aclarar y a despejar algunas dudas en torno a las dunas de Baní allí en Calderas, en la provincia Peravia. Bienvenido don Luis, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ciertamente la preocupación por la duna de Baní es total y absolutamente válida. Si usted googlea, como se dice ahora, o hace un esfuerzo de hemeroteca, sí, encontrará que es reiterativo el problema de la presión sobre las dunas. Son 7 tipos de presiones que tiene la duna. La extracción masiva de material, que ha sido el más reiterado, la eliminación de la vegetación, la ocupación física para la construcción, el uso inadecuado con fines recreativos, la construcción en el contexto, y ahora que existen proyectos de 2 tipos, hay proyectos como el que genera el conflicto actual, donde hay una eliminación de vegetación, pero con los fines de ubicación para construcciones de carácter turístico, más las actividades que tienen que ver con el uso total de Bahía de Caldera, pero que afectan a las dunas de Baní. Yo tengo una curiosidad en ese sentido, don Luis, porque yo siempre creí, por alguna razón puede estar equivocado, que las dunas de Baní era considerado como parte de una reserva científica, y como reserva me parece que es intocable, ¿no? No es reserva científica, es monumento natural. Okay. Es categoría 3 en el Sistema Nacional de Área Protegida. Sí. La primera categoría es la de reserva científica. Ahí hay 2 subcategorías, luego la de parques nacionales también tiene 2 subcategorías y viene una tercera categoría que es la de monumento. Es un monumento natural de altísimo valor y de una gran fragilidad. Las imágenes que están ahora de fondo están expresando una zona en la que se eliminó una vegetación de altísimo valor, porque son plantas endémicas y en el caso del guanito endémica de la duna, que solo crecen ahí. Esa es la preocupación. 2, porque aunque esto es zona de amortiguamiento, que es parte del sistema protegido y que no puede tolerar este tipo de intervención, es una zona fundamental en la estabilización de un sistema pequeño. Estamos hablando de 15 por 3 kilómetros cuadrados, hablamos de un área frágil, producto de un balance, una dinámica entre la erosión de las aguas que vienen desde la tierra, el efecto de las marismas, la variación de las mareas y el viento, que tiene funciones ecológicas demasiado importantes. Estas dunas son fundamentales en el balance hidrosalino para toda esa región, con una región de alta importancia agrícola. Es una barrera a la entrada de los vientos. Ahí hay un gradiente de biodiversidad, porque nosotros tenemos que estas dunas están enmarcadas por manglares, tiene una serie de salitrales. De hecho, muy próximo a las dunas está una de las minas históricas de sal de la República Dominicana, y son dunas jóvenes. Cuando las dunas se clasifican, usted puede clasificar las dunas, por ejemplo, en dunas móviles o inmóviles. También en este caso es una duna costera que tiene todavía dunas en formación y tiene dunas ya estabilizadas, que son las que tienen vegetación. Esta vegetación es la que garantiza todo el balance y la estabilidad de las dunas y hace que las funciones ecológicas, los servicios ambientales que ella ofrece, operen absolutamente siempre. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando nosotros escuchamos a las autoridades dar como excusa el hecho de que está en la zona de amortiguamiento, estamos ignorando un pecado. Óigame, si las plantas endémicas que están ya en el libro rojo de República Dominicana, que están en esta zona, que no pueden ser tocadas, fueran tocadas en el patio de tu casa, en el Parque Independencia o simplemente en cualquier lugar, constituyen un delito, porque ahí está protegida la especie como tal. Pero cuando además una acción de este tipo pone en peligro un ecosistema tan frágil, esto constituye un delito ambiental. Pero
no puede haber un permiso en una zona de amortiguamiento. Ahora bien, escuchándole hablar, don Luis, me inquieta saber cuáles serían de repente las consecuencias medioambientales de estas terribles acciones. Para entender las consecuencias medioambientales hay que entender la función ecológica de las dunas. Ya empecé hablando del equilibrio hidrosalino. Por ejemplo, si tenemos salitrales y tenemos agua dulce a profundidad, está claro que las dunas desempeñan una protección del agua dulce que está en la zona. Es una barrera a los vientos y al efecto erosivo, y la estabilidad de los sistemas de playa depende de estas dunas. Si consecuentemente el equilibrio hidrosalino, si los vientos, si la capacidad erosiva, si el patrón de deposición lo protegen las dunas, todos los ecosistemas asociados quedan fuertemente vinculados. Y a veces usted piensa que una montaña que está muy lejos de donde erosiona un material que produce la duna está de alguna manera redistribuyendo la energía de la fuerza de la naturaleza. Su alteración incrementa la siniestralidad, la capacidad que tienen los fenómenos naturales, normales del clima, de afectar los ecosistemas. Y a veces usted no ve de manera inmediata la relación, por ejemplo, entre la afectación de un cultivo o de una población que puede estar a kilómetros de allí con lo que ocurre en las dunas, pero sí tiene que verlo. Se trata de que ninguna intervención en estos sitios debe estar desprovista, y ahora yo creo que el mayor valor de lo que ha ocurrido es que hay que darle una dimensión educativa. Tenemos que intentar que la población aprenda a partir de este accidente geográfico, geomorfológico. La duna es una estructura geológica determinada. A partir de entender su funcionamiento, aprender un poco de ecología, poder entender un poco las dinámicas de la naturaleza, y ojalá que absolutamente todas las escuelas de Baní, de Asua, del propio Santo Domingo, podamos visitar en algún momento las dunas y entender esta función. Alex decía al principio, cuando daba la introducción, que una de las cosas interesantes de las dunas es la biodiversidad. Y esta biodiversidad se expresa no solamente en la flora, ya usted mencionó que hay árboles endémicos, sino que también hay una fauna importante ahí que se va a ver afectada con todo esto, ¿no? Mire, hay 4 tipos de diversidades. La que tiene que ver con la composición de especies, que allí es única. Ya hablamos de que hay especies que son endémicas de la duna, o sea, de un área de apenas 3 por 15 kilómetros. Hay especies que son de ahí, que no están en únicas otro y lugar. exclusivas. Únicas, son exclusivas, o sea, no aparecen en ningún otro lugar ni del país ni del planeta, desde luego. 2, tú tienes una formación geológica única también, con características muy propias. Luego tú creas un entorno, una unidad paisajística, playa, duna, las llanuras precosteras, la propia llanura costera. Pero además tú tienes una serie de actividades culturales históricas, como la salina, que también forman parte de ese patrimonio de lo que somos nosotros. O sea, es un factor de identidad. Necesito conocer, Luis Carvajal, ambientalista, acá con nosotros abordando el tema de las dunas de Baní, la implicación legal. Pero antes de que me conteste, vamos a conectar con Marta, quien Alex, tiene... hace una pregunta en el aire. Efectivamente, claro, porque los guardaparques de las dunas allí pues han reforzado un poco la seguridad. Sin embargo, ya hay un nombre de alguien involucrado y eso tiene una repercusión legal, pero sobre todo esa repercusión, don Luis, de cara a aquellos que quieran desarrollar acciones similares, que sepan cuáles son esas legales consecuencias, ¿no? Mira, las consecuencias son varias. Probablemente el carácter reiterado de las violaciones en la zona de las dunas y en muchas otras áreas protegidas tiene que ver con la falta de la aplicación de un régimen de consecuencia que está, sin embargo, muy claramente delimitado en la ley. La ley establece no solamente sanciones en función de la gravedad, y en este caso se trata de un impacto gravísimo por la fragilidad del sistema, más que por la magnitud. A pesar de que cuando uno ve la imagen se espanta, lo grave espeluznante, es saber claro, que estamos lo que viendo se ahí, ha eliminado en esta zona son especies frágiles que están protegidas en el libro rojo, sobre los cuales debe haber políticas de Estado para garantizar su existencia. Y ellos van desde multas que pueden llegar hasta casi 2.000 salarios mínimos a prisión. ¿Qué ocurre? Que normalmente cuando hay un delito de este tipo, usted llega y encuentra la mano de obra. Miren, lo que tumbaron ahí, lo que quemaron, no es el dueño
No, no. Lo que quemaron era una mano de obra haitiana. Y todos nos ponemos la mano en la cabeza, ahí están los haitianos. Bueno, ese haitiano era mano de obra. El que tenemos que trancar, someter a la justicia, es al dueño. No quiere decir que al que está actuando físicamente no se le sancione también. Entonces, en las dunas, hace 8 meses nosotros hicimos una denuncia documentada y hubo una declaración muy fuerte del ministerio, pero nosotros no conocemos que haya estado nadie sancionado hasta el día de hoy. Todavía, días antes de la muerte de Orlando Jorge Mera, hubo un descenso allá a raíz de un informe que presentaron la Comisión Ambiental de la Universidad, que yo coordino, y el equipo ambiental de la academia, y allí hubo también un planteamiento muy firme. Bueno, y cuando usted oía, decía, bueno, se solucionó definitivamente. Pero las dunas, que es fácil de cuidar porque es un área pequeña, porque las entradas están restringidas, porque usted tiene un cuartel de la Armada importante en la zona, porque hay un ojo social, porque tiene atención mediática. O sea, pocas áreas de República Dominicana tienen el protagonismo mediático de las dunas. Claro. Ojalá otras zonas que están siendo depredadas, como Quitepuela, donde hay muy serios problemas, llamaran la atención que está llamando las dunas. Que tiene además otra atención porque hay otro ministerio, que es el de turismo, que le tiene el ojo echado por 3 razones. Una, por el enorme valor turístico de la zona. 2, porque en un momento dado hubo un proyecto que por suerte se ha desatendido de utilizar arena de las dunas para restaurar playas que están en erosión en otra zona, y se quiso vender el modelo de que hay países donde eso se hace, ignorando. No, y se quería vender el modelo de que eso se regenera y se reestructura. No, es verdad, lo único que podemos hablar de 12, 14 millones de años, no hay ningún problema. Si usted se puede sentar. Y eso es si los factores que están alterando el proceso no son continuos. Óigame, el nivel de degradación que se está induciendo a producir cambios permanente que en el marco de la generación en la que nosotros sentimos no vamos a ver. Por lo tanto, allí, ¿quién tiene que actuar ahora? Ahora quien le corresponde no es ni siquiera al Ministerio de Medio Ambiente, es la Procuraduría Ambiental. Por suerte, Francisco Contreras, el procurador de Medio Ambiente, ha planteado que ellos van a llevar el caso hasta las últimas consecuencias. Han intervenido y han empezado a encaminar los procesos judiciales. Y ojalá así sea, Ojalá así sea. Nosotros estamos dispuestos, porque lo hemos hecho siempre como Comisión Ambiental, a acompañar ese proceso judicial para verificar que realmente se lleve. Ahora, ¿qué es lo que no podemos tener de nuevo? Oye, no podemos volver a la promesa de que sí vamos a resolver, de que buscamos una comisión. Y yo quiero hacer 2 advertencias. Voy a aprovechar el programa ustedes para repetirlo. De manera periódica, desde hace todos los años del mundo, cada vez que se acerca un proceso electoral, se multiplican los delitos ambientales, fundamentalmente lo que implican extracción de bosque, de agregados de arena o ocupación física, fundamentalmente en áreas protegidas y en áreas públicas. Porque hay un debilitamiento, porque hay una debilidad institucional, porque se aprovecha el caos que se suele generar en estos procesos de transición. Entonces nosotros llamamos la atención para que las autoridades del país refuercen la vigilancia, para que las comunidades estén atentas, para que se actúe con la firmeza, con la gallardía y con el valor de el campesino que en la zona de Tireo no solo denunció, sino trató él mismo de intervenir para defender el río que le da vida a su comunidad, y de la que depende el país. Pero llamar la atención a la autoridad de que hay mucha presión sobre quienes vigilan el medio ambiente. Hay regiones del país, como Mucha Agua en San Cristóbal, que ni los guardias del CEMPA se atreven a entrar porque hay un acto violento. En esta misma zona de las dunas, en más de una ocasión, ha habido por parte de los interventores una acción de amenazar a los defensores de la duna. Y lo han hecho porque algunos se sentían protegidos, o por sus vínculos con militares, o por sus vínculos con funcionarios y políticos, o por el poder económico, o por simplemente el descaro en un país donde no hay régimen de consecuencias. Qué barbaridad. Esperemos que esto pueda frenarse lo antes posible, que el trabajo que están haciendo los ambientalistas en defensa de áreas protegidas como esta
sea llevada a buen puerto y por supuesto por aquí lo vamos a estar comunicando oportunamente, celebrando que así sea, porque yo tengo la esperanza de que en algún momento se tomen las medidas oportunas para detener toda esta barbarie. Gracias, también, don Luis, por yo también. acompañarnos. Eso es lo Gracias último que a se ustedes pierde. y yo espero que este programa sea un muro de protección frente a la depredación ambiental. Que así Más sea. que de protección, de contingencia fuerte. Muy bien, gracias Luis Carvajal.